Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a un nuevo programa de Vida y Libertad. Cuando son exactamente las 8:31 empezamos. Obviamente saludando primero a todo mi país, Bolivia, saludando a todos los países que se van conectando. Ya me van saludando los amigos de Panamá, que siempre nos acompañan. Y bueno, a todas aquellas personas que siempre se dan cita en un día como todos los jueves para hablar sobre lo que queremos, que es abrazando las ideas de la libertad, donde tu voz y tus ideas valen, donde no hay censura, donde podemos discutir temas que son coyunturales, que son políticos, que son económicos, sin ningún tipo de represalia ni censura, ¿no? Es para eso que está este programa, para ti y por ti. Bueno, querido Hernán, bienvenido una vez más. ¿Cómo estás, Carola? Hola a todos. Muy contento de estar aquí y, como siempre lo digo, un programa para poder hablar de las ideas de la libertad, donde podemos expresar no solamente lo que no se cuenta en otros canales, en otros lados, sino lo que es la verdad y sobre todo lo que nos hace libres. Muy feliz de estar aquí, Carola. Excelente, gracias, querido Hernán. Ya le das el toque perfecto al programa. Y bueno, hoy vamos a tener un programa muy interesante. Es un programa además que es a través también de la coyuntura de lo que ha pasado en Venezuela. El programa se llama Venezuela, la destrucción de Occidente, ¿no? Y ya vamos a hablar por qué decimos la destrucción de Occidente a través de lo que está pasando en Venezuela. Pero para eso quiero dar la bienvenida a nuestro invitado. Él es Donay de la Cerda, que se acaba de conectar ahí. ¿Cómo estás? Buenas noches, querido Donay. Muy buenas noches, Carola, Hernán. Es un placer para mí estar aquí, ¿no? Un honor en tu programa y bueno, espero que sea una charla muy informativa para todos y bueno, vamos a estar informando de muchos temas que la gente a veces no conoce y bueno, vamos a aprender todos, ¿no? Bueno, vamos a presentarte así brevemente para que la gente sepa quién es Donay de la Cerda. Donay de la Cerda es un escritor boliviano, auditor financiero, auditor operativo y gubernamental, licenciado en contaduría pública, es también columnista, activista y consultor político, fundador de la plataforma de Awaken Citizen, el periódico digital El Despertar Ciudadano y el movimiento No Canón, si no tengo más aquí en la cosa, ¿no? Cuenta con más de 350, escuchen esto, cuenta con más de 350 notas escritas hasta la fecha. Eso realmente es sumamente rescatable porque no tenemos muchas personas que escriban y sobre todo abrazando las ideas de la libertad, impulsando lo que es la vida, la libertad y la propiedad, ¿no? Es también creador de una hemeroteca digital que va desde 2018, o sea que debe tener bastantes cosas ahí, hasta la fecha, sobre temas de política, arte, economía, religión y cultura. Es creador del canal de YouTube, y eso escuchen bien para que se lo noten, es creador de la radio libertaria que se transmite a través de YouTube. También ha colaborado con diferentes personalidades reconocidas en el ámbito académico y también tengo entendido que eres parte o es fundador de la plataforma Por la Vida. Bienvenido una vez más, querido Donay. Es un gusto tenerte. Dale, Hernán, si quieres también saludarlo para que empecemos a entrar en materia. Hay gente que se está conectando. Queremos saludar a todas las personas que se conectan. Y bueno, si podemos arrancar, querido Donay, la primera pregunta que quisiéramos saber, y creo que muchas de las personas tienen que darse cuenta sobre este tema, es, ¿crees que ¿crees que la mega crisis venezolana fue causada al azar o crees que qué crees que vaya a ocurrir? O sea, nosotros tenemos una teoría sobre este tema, ¿no? Pero queremos escucharte a ti, si esto fue, digamos, realmente construido y qué va a pasar al final. ¿Qué opinas de lo que está pasando en Venezuela? Adelante. Bueno, ¿no? El caso venezolano es el ejemplo más claro de la culminación de una agenda socialista internacional en un país de la región, en este caso Sudamérica, y muestra la decadencia económica, moral, psicológica, económica que puede llevar un país, ¿no? Cuando se permite que un gobierno socialista consolide en sus manos esta cantidad de poder. Estamos ante una dictadura de la que es muy, pero muy difícil ya escapar, y claro ejemplo es este ejemplo venezolano, que ya podemos hacer paralelismos con la dictadura cubana, ¿no? Porque estas dos dictaduras prácticamente ya se han consolidado en la región
y bueno, les quedan muy pocas chances al pueblo venezolano, muy pocas posibilidades y de manera muy difícil escapar. Entonces, yo veo que la dictadura venezolana es parte de la agenda internacional socialista de implantar en toda la región, en estos casos en la región venezolana, tenemos acá el caso de Bolivia, de Evo Morales, y muchos otros ejemplos en los países que nos colindan, que es formar una especie de URSS latinoamericana, ¿no? Entonces ya vemos que la culminación llegó en Venezuela y bueno, estamos viviendo lo mismo en Bolivia, ¿no? Prácticamente en toda la región. Los únicos atisbos de lo que se podría decir derecha en la región serían el gobierno de Javier Milei, bueno, que gracias a Dios está haciendo un frente, ¿no? a esta agenda socialista. Excelente, excelente, sí, yo creo que eso, hoy día, por ejemplo, ¿sabes qué he visto? He visto un live que estaba hablando Maduro, estaba hablando en vivo y directo en TikTok, ¿no? Estaba hablando así como si nada, impresionante, sin titubear, diciendo que realmente ellos han querido robarles la elección. O sea, un asco, ¿no? O sea, definitivamente daba ganas de ir a ahorcarlo porque no sé, la verdad, si realmente este señor va a salir de la presidencia, esperemos que sí, porque con él ha llegado la decadencia, ¿no? Ha llegado la decadencia, ha llegado los antivalores, que es lo que nosotros como Occidente hemos sido un referente, ¿no? Somos un referente, todos los valores que impulsamos, ¿no? Entonces, para mí es definitivamente, como decía ayer en el búnker, en este programa, es con este tipo de gobiernos que es como Maduro, como Evo Morales y Luis Arce Catacora, estamos tocando la decadencia más fuerte del ser humano, ¿no? Y eso es triste porque hay gente hoy día que me decía, creo que era mejor que siga Evo Morales, o sea, no se dan cuenta que Evo Morales ha sido el precursor de todo lo que nos está pasando, porque hay una relación muy fuerte entre Venezuela y Bolivia, ¿no? Estamos por ahí muy parecidos, ¿no? Pero bueno, nuevamente aquí estás, Hernán. Dale, te cedo el micrófono. Adelante, querido Hernán. Espero que no te caigas esta vez. Ya estoy teniendo algunos problemas, pero bueno. Sí, bueno, eso es lo que hay que identificar es lo que decía, ¿no? Bueno, no pude escuchar todo, pero lo que estaba diciendo Donay, el G2 cubano es la inteligencia cubana que se ha diseminado por toda Sudamérica y controla toda esta estructura socialista, sobre todo en Cuba, en Venezuela y en Bolivia. Entonces no es un enemigo común y corriente, es el crimen organizado transnacional que está instalado en los gobiernos aplicando lo que es un socialismo, pero manejado por criminales, o sea, no solamente es un socialismo criminal, sino que además son criminales los que están, entonces hay que tener en cuenta que no es unos políticos normales con los que se están tratando, sino es lo peor que hay. Y saber que lo que está pasando en Venezuela es algo que puede pasar también en Bolivia, ¿no? Se está viendo unos conflictos en las calles de una violencia extrema que parece Medio Oriente, donde se agarran a disparos, utilizan armas de fuego, los llamados colectivos operan con los mismos militares, con la Guardia Nacional, como le llaman allá, la policía militar, y reprimen, están disparándole a las personas, entonces es sumamente grave lo que está sucediendo y este tipo de socialismo no es por nada, este tipo de regímenes no es por nada, se agarran de las ideas colectivistas socialistas para instalarse en el poder a través de las elecciones. Las elecciones no son un mecanismo en el cual participan para ver si ganan o pierden, es el sistema al que someten, al que controlan para mantenerse en el poder indefinidamente y es sumamente peligroso. No sé cómo tú lo has visto, cómo tú has estado viendo, Donay o Carola, pero los videos que he visto en internet son nefastos. Es Medio Oriente ahorita Venezuela y hay una incertidumbre gigantesca porque no se sabe a quién se va a acudir. Los mismos líderes allá que respaldan a la gente
son personas armadas, son igual de peligrosos que los colectivos. Así que, bueno, es algo para reflexionar, para tener en cuenta y saber que es el destino que se acerca para Bolivia si es que no se hace algo. No sé qué opinas, Carola o Donay, sobre esto de tomar previsiones, ¿no? De hablar, de conversar, de explicar estos temas para que no nos agarre ya en curva. Sí, yo creo que el método de las elecciones que tienen los socialistas, ¿no? Es una alarma para toda la región acerca de los fraudes electorales que pueden existir, ¿no? Porque generalmente uno ve la situación venezolana, que ya va más de 20 años, y uno evidentemente puede ver el fraude, ¿no? Debido a la represión de la dictadura, etc. Pero en países, por ejemplo, como ser Argentina, Bolivia, Ecuador, Brasil, entre muchos otros, donde la dictadura, si bien no tiene una mala fama a nivel internacional, porque hemos visto que incluso la mala fama que tiene la dictadura de Maduro está haciendo que muchos de sus amigos, que se consideraban amigos, le están soltando, ¿no?, la mano, debido a la fama grotesca que tiene la dictadura. Entonces, debido a este fraude en las elecciones, esto tiene que ser una alarma para toda la región, para que nosotros sepamos que ellos se legitimizan gracias a las elecciones, por las falsas oposiciones. Entonces nosotros, cuando entramos a un sistema electoral, tenemos que tener la certeza de que ese sistema electoral no es fraudulento y no se va a hacer fraude en las elecciones antes de entrar al sistema electoral. Entonces nosotros tenemos que tener las alarmas bien puestas en toda la región, no solo en Sudamérica, sino en todo el mundo, que el año 2024 es un año que hay elecciones en todo el mundo. Entonces todos los países tenemos que aprender de Venezuela, de lo que está sucediendo ahora, ¿no? Exactamente, ¿no? Además que esto es una alarma, como tú dices, muy fuerte para Bolivia, ¿no? Porque si tú te das cuenta, si hacemos una relación con Bolivia, obviamente no lo tenemos al principal dictador que es Evo Morales, pero lo tenemos a Arce Catacora, y Evo Morales quiere legitimar su elección el año 2025, ¿no? Está tras todas las instancias para que él pueda ser candidato el 2025, pese que se le ha dicho no, pero igual, o sea, yo lo que no entiendo es el nivel de descaro que pueden tener la izquierda, así como ves a Maduro, ¿no? Hablando que el pueblo ha decidido esa democracia, el pueblo ha votado por él, cuando todo el mundo sabe, ¿no? Toda la comunidad internacional se han levantado en su momento hasta países como, o sea, a mí me impresionó lo que Boric ha exhortado, siendo Boric un líder comunista, el presidente actual de Chile, sabemos que es comunista, y exhortando este tipo de fraude, pero a mí me impresiona cómo no se les mueve un solo pelo de la cara, ¿no? Y es lo mismo que si tú lo analizas a Chávez, a Maduro, y a toda esta izquierda nefasta que han gobernado los países, cumplen el mismo patrón, ¿no? Cumplen el mismo patrón. Lo mismo pasa aquí. Tú ves a un presidente que hoy está en una decadencia total a nivel económico, político, social, un hombre que ha sido parte de la destrucción del sistema financiero, del modelo, porque él dice, hemos heredado, imagínate con esa sinvergüenzura, él era el ministro de Economía, ¿no? Y luego sale Evo Morales tildándole a él que se ha tirado toda la plata, cuando ha sido algo conjunto, ¿no? Entonces, por eso es que decimos nosotros la destrucción de Oriente, ¿no? De Occidente, perdón, gracias a estos personajes que están tratando de invisibilizar algo que son hechos completamente delictivos, ¿no? Son completamente delictivos. Maduro ha logrado un país, acabado con un país que era tan próspero en una miseria extrema y nos vamos por el mismo camino, ¿no? Pero bueno, yo creo que pasamos a la siguiente pregunta, querido Hernán, que ya... Y pasaremos a la siguiente pregunta. Pero quería añadir una cosita más. Estos regímenes no llegan de la nada ni por nada. Primero tienen que conquistar la mente de la gente, que no han sido estos gobiernos los que lo han hecho, han sido intelectuales
gente metida en la cultura desde hace décadas atrás. En Bolivia han comenzado desde 1917 haciendo sindicatos en el campo, obviamente desde la corriente de pensamiento socialista. Han ido avanzando en el terreno, en el campo de la cultura desde hace décadas, metiéndose en las cátedras, metiéndose en el profesorado, en las radios, en los colegios, en todas partes. En los libros son los escritores, si uno va a las librerías y busca libros nacionales, encuentra literatura y libros escritos por socialistas. Entonces, como no ha habido una corriente de pensamiento alterna, la gente no ha tenido contraste. Ha sido o socialismo desde hace décadas. Y este terreno, este campo que lo han sembrado los intelectuales socialistas, han sido frutos que han dado y que han cosechado estos gobiernos, como el de Evo Morales aquí, como el de Maduro en Venezuela, donde de lo que han sembrado los otros socialistas, ellos lo han cosechado y por eso pueden mantener sus políticas, pueden imponer sus decretos, pueden avanzar con temas que cuando uno estudia liberalismo dice, pero esto es completamente irracional. Atacan directamente la producción, atacan directamente el sistema de precios, atacan directamente los incentivos, atacan todo lo que tiene que ver con el libre mercado, que no es una ideología, es una manera espontánea de relacionarse las personas intercambiando cosas, generando precios, obviamente desde la propiedad privada. Y esto lo distorsionan, pero no lo hubieran podido hacer si no hubieran tenido ganado el terreno de la cultura. Y de ahí salen señoras que empiezan a atacar, por ejemplo, ahora con el tema del dólar, a los librecambistas. Empiezan a señalarlos y apuntarlos diciendo, están subiendo el precio del dólar, por favor, gobierno, contrólenlos. O salen las amas de casa diciendo que las señoras de abarrotes, las que venden fideo, arroz, comida y productos del hogar, están subiendo los precios para que controlen. ¿Y qué pasa cuando se controla? Inmediatamente empiezan a aparecer escasez y mercados negros. Entonces, no solamente tiene que identificarse al gobierno de enemigo, sino también al pensamiento socialista que se ha adueñado del sentido común. Esto es lo que se llama la hegemonía cultural. El socialismo ha conquistado culturalmente la sociedad, ha construido una hegemonía, que es lo que también hablábamos con Nicolás Márquez en el anterior programa que hicimos, lo nombro para que también puedan verlo y puedan analizarlo, que es lo que han construido esta hegemonía socialista. Y lo mismo ha pasado en Venezuela y en Argentina. Claro que en cada país se diseña un tipo de hegemonía que se adapte al país. En Bolivia ha sido con el indigenismo, en Argentina ha sido con el progresismo, con la ideología de género, con Chávez ha sido lo que ellos lo han denominado chavismo, que es socialismo igual. Bueno, eso quería añadirlo para que se sepa, porque si no lo decimos nosotros, nadie más lo va a hacer. Ahora sí, pasando al segundo bloque, te hago una preguntita, Donay. Dado el avance del socialismo en Sudamérica, ¿ves alguna relación de este con la agenda globalista? Por supuesto que sí. El socialismo es un paso anterior al comunismo que se caracteriza por tener una esencia internacionalista. Es decir, tanto el comunismo como el socialismo son internacionalistas, es decir, son mundiales o globales. Tanto Marx como los ideólogos marxistas creían en una dictadura del proletario a nivel mundial, ¿no? En la que se eliminan las clases sociales y se elimina la lucha de clases. Entonces ellos buscan una dictadura a nivel mundial, que sea la dictadura del proletariado, en la que se elimina la propiedad privada. Y bueno, ¿no? Esto es muy, pero muy similar a los discursos globalistas que tienen algunas instituciones internacionales o organismos internacionales como ser la ONU o el Foro Económico Mundial, ¿no? Con el no tendrás nadie será feliz. Y bueno, es un discurso que nace y se adapta desde la llegada a la Revolución Francesa con la fraternidad de los pueblos o la visión cosmopolita que tenían algunos revolucionarios franceses y que se adapta a este internacionalismo que abarca, ¿no? Todo el mundo. Entonces sí,
el socialismo tiene una relación estrecha, por no decir que son prácticamente, son como cabezas de una misma hidra, ¿no? De una hidra. Y bueno, ¿no? Ambos son globalistas, al igual que muchas de las ideologías, por ejemplo, el ecologismo o muchas de otras ideologías progresistas que buscan este internacionalismo. Sí, completamente de acuerdo. Y qué interesante que hagas esta comparación con las películas de Marvel para tener una analogía, para tener un ejemplo de cómo poderlos relacionar, porque para muchas personas este tema es nuevo. Por ejemplo, escuchan el globalismo y dicen, ¿pero qué es el globalismo? Y como lo decías, el globalismo es una agenda de dominación mundial que tiene sus puntos. Uno visita la ONU, visita a las Naciones Unidas y puede encontrar los puntos. Son 17 ahorita los grandes, los puntos, los temas que buscan, los 17 objetivos. Y bueno, uno ve al principio esos objetivos y dice, bueno, esto no parece muy malo, por ejemplo. No parecen muy nocivos. La pregunta es cómo se van a llegar a esos objetivos y qué es lo que está detrás de esos objetivos. Entonces, súper interesante esto que dices, Donay, de que parece una hidra que está con miles de cabezas en las que no se encuentra bien el enemigo. El enemigo es ahí, es esa gente que está tratando de construir un supraestado para controlar a los países desde arriba con un gobierno que no es elegido por nadie, es un gobierno elegido por personas que no sabemos quiénes son y que están buscando controlar a la gente, y lo que vemos son políticos que aparecen de centro izquierda, digamos, como se definen, o de centro derecha, como se definen, que en realidad son lo mismo. Unos dicen, defendemos la familia, ni siquiera llegan así la familia. Nosotros defendemos la derecha, pero en realidad son centro derecha. Y cuando uno se acerca, aceptan políticas que van en contra de la familia, políticas que avalan la ideología de género, políticas que son sumamente deconstructivas. Entonces, es como un Hydra. Para quienes no saben bien qué es Hydra, sale de esta película de Marvel, no recuerdo si es de Iron Man o de Avengers, pero o de Capitán América. Comienzan con Capitán América, donde sale un tipo de gobierno que quiere montar un gobierno mundial, unos malignos con un gobierno mundial que nadie sabe y que aparecen en las estructuras de poder, que es lo que hay que tomar en cuenta y hay que analizarlo. Entonces, cuando uno ve un político, cuando uno escucha un político, tiene que tener información estudiado previa, o sea, uno tiene que formarse su criterio para decir, este me está engañando, este está buscando destruir la familia, este está buscando destruir el libre mercado, este está buscando ir en contra de la humanidad, de la sociedad, identificarlos y desenmascararlos. Bueno, eso es lo que quisiera añadir. Tal vez tú, Carola, puedas acompañarme en este criterio, explicando un poco lo que es la ideología de género, cómo dentro de este punto que es supuestamente bueno de la igualdad de la mujer, están buscando dominar al hombre, someter al hombre y controlar al 50% de la población. Bueno, más que yo quisiera que hable también Donay. Es un tema, bueno, sabemos que la Agenda 2030 es una agenda que ha sido firmada por, creo, 193 países, ¿no? Para la gente que no sabe, son 17 objetivos que parecen muy bondadosos. Incluso cuando uno entra al internet y busca y te dice que es en favor de las personas, ¿no? En realidad no es en favor de las personas, en realidad es en desmedro de las personas, porque puede sonar muy conspiranoico, pero es como un nuevo orden mundial, ¿no? Que es una nueva dictadura, pero a nivel mundial, donde quieren eliminar la hambruna totalmente, y la única manera de eliminar, digamos, el hambre es matando a los pobres, ¿no? Es así de simple, ¿no? Y no solamente eso, sino lo que decía Hernán, ¿no? ¿Cómo ha logrado hoy, y ahí va una pregunta a ti, Donay, cómo ha logrado hoy la ideología de género ser parte no solamente ya de los colectivos feministas, de los colectivos LGTBQI+, y Disney Plus, etcétera, sino cómo ha logrado entrar la ideología de género a la currícula de los colegios, ¿no? Y eso se lo ve en países como
Argentina, España, Venezuela, Cuba, y nuestro país y otros países aledaños, ¿no? Esto ha dado paso a un sinnúmero de reacciones que la gente dice, no, está bien que la gente se autoperciba lo que quiera, ¿no? Pero estás matando algo esencial que es al ser humano, ¿no? No sé qué opinas tú de esto para entrar al siguiente bloque, antes para hablar ya sobre tu libro, pero quisiera que nos hagas una relación de la ideología de género, cómo está matando al individuo. Bueno, la ideología de género es uno de los pasos de una agenda que va progresivamente permeando la cultura occidental, ¿no? Que busca como fin la destrucción de la estructura familiar, es decir, la única célula que protege al individuo contra el Estado. Es decir, nuestra familia es la célula que protege tanto a los que conforman la familia, que son padre, madre y los hijos, frente al Estado. Es decir, existen sí instituciones intermedias como ser las iglesias, pero es la familia la estructura más poderosa que existe en la sociedad, y es esta estructura la que desean eliminar para que los individuos sean sujetos directamente del Estado y se elimine el PIN parental o la patria potestad. Entonces, una de estas maneras es mediante las ideologías, ya sea el feminismo o la ideología LGBT. En el caso del feminismo, es una ideología que nace para destruir la naturaleza de la mujer y crear una especie de dialéctica entre hombre y mujer, y crear una lucha neomarxista, por así decirlo, ya no de burgués y proletario, sino de hombres contra mujeres, ¿no? Engels en uno de sus libros dice en la familia el hombre es el burgués y la mujer es el proletario, ¿no? Creando esta dialéctica. Entonces, debido a esta dialéctica, la mujer, debido a este odio o resentimiento que tiene hacia el varón, cae en convivir con el enemigo. Entonces, como no se puede convivir con el enemigo, entonces se rompe la estructura familiar del matrimonio y, bueno, los hijos quedan a la deriva. Incluso la formación de nuevas familias se ha afectada debido a esta ideología. Lo que quiere el feminismo en sí es eliminar los roles de género que tienen tanto el hombre con la mujer, destruir la naturaleza tanto del hombre contra mujer, y esto abriría una ventana de Overton para la determinada ideología de género, ¿no? Entonces uno ve que el fin final del feminismo siempre fue la ideología de género. Entonces, con la ideología de género se abren los caminos para los derechos sexuales y reproductivos de las personas, los que incluyen los niños, y se pasa, por ejemplo, a políticas como la ESI, o políticas de aborto o sexualidad, en la que ya incluyen, por ejemplo, el derecho al eufemismo que ellos utilizan, ¿no? A la interrupción voluntaria del embarazo, que no sería nada más que un asesinato, es decir, el aborto, y los derechos sexuales y reproductivos de las personas, incluyendo los niños, ¿no? Es una de las cosas que yo pongo en el libro, y cito varias escritoras feministas que ellos defienden y promueven abiertamente la pedofilia, en donde se utilizan los derechos de decidir y el consentimiento de los niños para impulsar todo este tipo de políticas que destruyen la estructura familiar. Entonces, si uno no tiene ni al padre ni a la madre, entonces el niño queda a la deriva del Estado, ¿no? En este caso sería este Estado supranacional, el Civitas Gemptum, que dicen los revolucionarios franceses, que viene desde la Revolución Francesa con este pensamiento cosmopolita de un Estado supranacional que, para garantizar la paz entre los estados y que no hayan guerras, se forme un Estado que controle todas las facetas de la vida humana, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo con este tipo de biopolítica, que controla incluso cómo nos reproducimos, ¿no? Como ser las políticas de aborto y la educación sexual y reproductiva. Eso es interesante lo que dices. Una de las cosas que es bueno, no sé si tú en el libro hablas sobre Simone de Beauvoir, ¿no? Que es, muchas mujeres la sacan como línea bandera de la representación de la mujer, ¿no? Pero yo creo que Simone de Beauvoir ha sido, y no importa en el año en que escribas el libro, porque ella lo ha escrito hace muchos años, pero hoy está en boga, ¿no? Y hay muchas amigas que veo, muchas personas quieren comprarlo el libro, que es ese no se nace mujer, se llega a hacerlo, ¿no? No sé si tú la mencionas en el libro, hablas de ella o digamos de las otras feministas, que me gustaría que nos nombres a quiénes cómo las has asociado, vinculado a tu libro, cuál ha sido, digamos, esa parte esencial sobre el feminismo en tu libro. En el caso yo toco varias feministas, en el caso de Simone de Beauvoir, toco Shulamit Firestone, Judith Butler,
Silvia Federici. Entonces, en el caso de Simone de Beauvoir en El segundo sexo, ahí ella plantea la posición filosófica existencialista, ¿no? Que es la existencia precede a la esencia, es decir, nada determina quién soy o cómo me manifiesto ante el mundo, y entonces comienza el constructo social, que después la Escuela de Frankfurt retomaría con Adorno y Horkheimer en esta teoría crítica, ¿no? De ver que todo, absolutamente todo, tanto la biología y la realidad es un constructo social y se puede llegar a modificar mediante el pensamiento. Nosotros veíamos también esto en ciertos pensadores franceses o, por ejemplo, en el discurso de método de René Descartes con el pienso y luego existo, ¿no? Entonces ellos, los existencialistas, creen que toda la realidad es determinada por ellos mismos, ¿no? Entonces se pueden autopercibir. Entonces, si yo sí soy mujer, me puedo autopercibir hombre, o si soy hombre, me puedo autopercibir mujer. Esta relativización de los términos de las palabras también se puede encontrar en los postestructuralistas o los postmodernistas, que ellos creen que la verdad en sí no se descubre, sino se crea. Entonces, en el libro yo tomo un poco todos estos ejemplos, haciendo un análisis histórico desde la finalización de la Edad Media, la llegada de la modernidad hasta la llegada de la posmodernidad y la época contemporánea, de cómo el ser humano ha evolucionado desde un pensamiento occidental platónico a un deísmo cristiano católico, a pasar a una revolución francesa que forma la diada izquierda-derecha y crea, ¿no?, la modernidad. Después, en el Mayo francés, en el 68, llega la posmodernidad y se deja de lado esta estructura de la Revolución Francesa basada en la razón. Es decir, en la posmodernidad ya no es el ser humano, ya no es tanto la verdad como la revelación, el antiguo orden, o la verdad mediante la razón, como el modernismo, sino es la irracionalidad, ¿no? Se destruye todo. Es un posthumanismo. Incluso este posthumanismo abriría paso a ideologías nuevas y tecnológicas como ser el transhumanismo, ¿no? Por eso ya se está hablando mucho en la actualidad de transhumanismo. Entonces el libro toca el análisis histórico, filosófico y político, incluso un poco el tema económico de cómo funcionan estas estructuras y cómo están financiadas, ¿no? Y vemos que en la actualidad es como que está llegando un culmine con los organismos internacionales y lo podemos ver en Bolivia con la llegada de la currícula escolar de 2023, donde ya se incluye el feminismo, la ideología de género, el aborto, la despatriarcalización de la sociedad, la destrucción de la familia occidental, y esos son puntos en común que tienen todas las ideologías de izquierda. Entonces, nosotros tenemos que hacerles frente a esto informándonos primero de todos los autores que un poco yo toco en el libro, entonces lo hago de manera sencilla para que, no complicada, para que todo el mundo pueda entender con ejemplos. Incluso toco muchos ejemplos de mitología griega con metáforas, figuras retóricas, etcétera, para que se puedan entender de forma sencilla lo que creen estos filósofos, ¿no? Porque, por ejemplo, el sector de la izquierda ha sabido educar a sus intelectuales durante décadas, ¿no? Es una agenda que tiene décadas. Por ejemplo, si uno lee la formación de Naciones Unidas, antes se llamaba Sociedad de Naciones, ¿no? Y no se dio, y después de la Segunda Guerra Mundial, debido a una excusa el fin de la Segunda Guerra Mundial, entonces se pudo formar por fin la Sociedad de Naciones Unidas. Lo vemos también, por ejemplo, con la pandemia, que después de la pandemia se usó como pretexto para, mediante una dictadura de la OMS, crear políticas supranacionales, es decir, que todos los estados firmen tratados médicos para seguir ciertos protocolos, ¿no? Entonces eso es lo que estamos viendo que el mundo se está preparando para una nueva era, por así decirlo, una nueva era en la que los estados-nación cada vez tienen menos poder y son los organismos supranacionales los que se van centralizando todo el poder, incluyendo, ¿no?, algunas veces los metacapitales que nosotros vemos en las corporaciones. O sea, tampoco es malo hablar solamente de socialismo sin hablar también del financiamiento que reciben los partidos socialistas o las organizaciones socialistas, porque las ONGs son financiadas por metacapitales. Y uno podría decir, entonces, esa vieja diada de capitalismo contra el comunismo se puede estar dejando de lado desde el punto de vista que el capitalismo en sí es un sistema económico y el comunismo es una filosofía un poco más completa. Entonces, lo que nosotros tenemos que mirar
es agarrar de cada ideología, por así decirlo, de derecha, lo mejor que tiene cada una para combatir este monstruo, ¿no?, que se está formando, porque se está formando una especie de simbiosis público-privada, en que los metacapitales prebendarios están financiando todo este tipo de organizaciones. Entonces, cuando las metas corporativas se funcionan con las agendas políticas, ahí se forman las agendas internacionales, y lo podemos ver claramente en la Agenda 2030, que beneficia, por ejemplo, al International Planned Parenthood, que se ve beneficiada de todas las políticas de aborto que tienen los países, ¿no? Muy de Sí, acuerdo. totalmente. Y esta parte última que dijiste tan importante de que se unen, que colusionan personas que son multimillonarias con pensamientos y corrientes neocomunistas o postmarxistas de creando este tipo de agenda en el que se coluden. Y bueno, o sea, son completamente enemigos del libre mercado, porque podría parecer al principio que uno dice, son capitalistas, son empresarios, entonces como son empresarios en la mentalidad socialista boliviana que nos la han ganado, decir, son los malos, pero no, o sea, no es el empresario el mal, no porque algunos empresarios sean corruptos o estén buscando el poder con estas agendas, con el comunismo, significa que el libre mercado es el enemigo o que todos los empresarios son malos. Son ciertas personas muy poderosas que están colusionándose con el pensamiento socialista para propulsar estas agendas, destruyendo el libre mercado. Eso es muy importante, destruyendo el libre mercado. Y quisiera que dale, te escuchamos, Donay. Es justo uno de los enemigos más grandes que tienen estos corporativistas monopolistas, es el libre mercado, por lo que ellos buscan mercados cautivos. En una entrevista, por ejemplo, que tocó en el libro, igual la cito, Larry Fink, que es CEO de BlackRock, él dice que a ellos, a los fondos de inversiones como BlackRock, les convienen los gobiernos totalitarios, porque ellos pueden planificar la economía y recibir mediante subsidios o mediante concesiones dinero fijo, o sea, ingresos fijos. Entonces, los monopolistas, igual lo cito en el libro a un autor que es muy bueno, que se llama el doctor Sutton, que él escribió un libro que se llama Wall Street and Bolchevismo, ¿no? Wall Street y el bolchevismo, y se ve cómo los metacapitales de Wall Street financiaron la parte de la revolución comunista junto con todos los banqueros para centralizar, ¿no?, la economía, y así hacerse de todo este capital que tenía Rusia y hacerse cada vez más poderosos, ¿no? Entonces, lo que tú dices es muy cierto, y es realmente el libre mercado es un arma que tenemos nosotros, que tiene la población en general, para atacar a estos monopolistas, ¿no? Igual cito varios estudios de Milton Friedman en el que él dice que los dos mayores enemigos del libre mercado, por un lado son los académicos y por otro los industriales, ¿no? Porque a los industriales les conviene este tipo de política donde se monopoliza el mercado. Tu libro, Donay, se me cortó el internet lamentablemente y no logré escuchar si hablaste del título de tu libro para que la gente lo busque, lo pueda encontrar. ¿Cómo titula tu libro? Quería decirte, ¿no? Que digas dónde se lo puede encontrar, el título total para que la gente se lo pueda anotar. El libro se llama La deconstrucción del viejo orden. Lo pueden encontrar en Amazon. Está gratis en estos momentos en Amazon Unlimited. Es una suscripción mensual que se hace para leer libros. Entonces está gratis. Las personas que tienen esa suscripción lo pueden leer. Y bueno, también lo estoy vendiendo en Bolivia. Lo voy a estar presentando el viernes 16 en Santa Cruz de la Sierra en el Club del Tenis. Excelente. Podríamos ver también de hacer una presentación, aunque sea vía virtual aquí en Bolivia, para que Claro la que gente conozca, ¿no? Yo sé que al año ya se puede hacer, digamos, unas sinergias para entrar a la Feria del Libro, porque es muy importante que la gente conozca, porque sí hay autores a nivel internacional, conocemos, ¿no? Conocemos autores como Laje, todo, pero es muy diferente que tengamos alguien que ha escrito desde la visión boliviana, desde su aprendizaje, y además que lo estamos viviendo. O sea, Bolivia es lo que tú decías, ¿no? Han buscado, siempre buscan gobiernos totalitarios porque es la mejor manera de implementar este nuevo orden, ¿no? O sea, implementar este tipo de políticas que van en desmedro del individuo y en la destrucción más importante de un Estado, que es la familia,
porque a eso apunta, ¿no? Este nuevo orden apunta en destrozar totalmente a la familia. Y si tú te das cuenta, es algo, no sé si es percepción mía, y ahí quizás voy a entrar en la pregunta. Todo este nuevo orden y sobre todo el feminismo, si bien muchas mujeres me dicen, gracias al feminismo puedes hablar, ¿no? No se dan cuenta que el feminismo liberal ha sido un feminismo, el primer feminismo ha sido liberal, donde se ha optado por el voto, por la igualdad en derechos, la igualdad ante la ley, etcétera, ¿no? Pero hoy, si te das cuenta, ¿a quién está afectando más todas estas políticas? Obviamente al hombre lo están secuestrando a través de leyes como la ley 348, pero ¿a quién la están haciendo dudar de su sexualidad? Es a la mujer, ¿no? Hoy las mujeres no pueden responder qué es una mujer, ¿no? Y es por eso que aquí quería entrar un poco a esta pregunta, ¿no? ¿Por qué el progresismo busca destruir la sociedad moderna? Esa ¿Y qué pregunta es yo el la... progresismo? Si podrías explicar a la gente qué es el progresismo, ¿no? Justo en el título del libro, que se llama La deconstrucción del viejo orden, la palabra deconstrucción es una palabra que acuña Jacques Derrida, un filósofo posmoderno, no postestructuralista. Él, generalmente los filósofos posmodernistas utilizan un lenguaje muy, pero muy complejo para que la gente no pueda entenderlos, ¿no? Pero si uno analiza morfológicamente su palabra, es prácticamente un sinónimo de destrucción, ¿no? Y nosotros generalmente en las organizaciones feministas, en LGBT, progresistas, etcétera, vemos siempre estos títulos para las conferencias, ¿no? De construyendo masculinidades, desconstrúyete, la deconstrucción, por ejemplo, de... Requerimientos de personal ya piden así, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, incluso, ¿no? Las características físicas, ¿no? Que es una construcción social patriarcal, heteronormativa, la belleza física o los cánones de belleza occidentales, ¿no? Entonces ya nosotros vemos dentro de esta estructura, dentro de esta filosofía de destrucción, que así yo la pongo en el libro, vemos un ataque directo a todos los cánones occidentales, que son lo bueno, lo bello y lo cierto, ¿no? Que vendrían a ser la verdad, la moral y el arte. Y vemos cómo se ataca principalmente estas tres representaciones del ser, que en el viejo orden sería, ¿no? la postura deísta de la belleza en torno al arte, el arte occidental heredado de los griegos, ¿no? Esta percepción de la belleza. También vemos la verdad, que es atacada con la época de la posverdad o de las múltiples verdades. Incluso se puede ver esto en la religión con la nueva era, por ejemplo. Y también lo vemos en lo cierto o, por ejemplo, en la razón, ¿no? Que la razón es muy atacada. Y nosotros hablamos de cultura occidental precisamente porque heredamos todos los valores cristianos, morales, y también toda esta estructura filosófica griega, ¿no? Entonces, Derrida, con la palabra de construcción, lo que quiere atacar precisamente es el logocentrismo, este centro en Dios que se tenía en el viejo orden y este centro en la estructura griega de la filosofía mediante la razón para crear una sociedad irracional, y eso es lo que nosotros generalmente estamos viendo en todos estos movimientos feministas, progresistas. El progresismo en sí es una filosofía, un conjunto de ideologías que buscan la destrucción de la naturaleza del ser humano mediante un progreso indefinido, donde los fines se intercambian por los medios, y entonces como los fines están intercambiados por los medios, entonces las soluciones también se intercambian con los problemas. Entonces cuando una feminista ve un problema o un ecologista ve un problema, siempre cae en un problema y nunca en una solución, ¿no? Entonces la condición de víctimas que ellos creen que tienen jamás se pierde, y esto sigue un progreso indefinido, un progreso respecto a la antigua vía, porque a la antigua vía o el antiguo orden o el viejo orden se le llama retrógrado, ¿no? Entonces ellos lo que quieren es lo nuevo, lo progresista. Entonces de ahí viene la razón de progresismo, porque cada vez avanzan en tiempo y en distancia respecto a los valores del viejo orden o de lo bueno, lo bello y lo cierto. Esa sería una explicación muy simple de lo que es progresismo, ¿no? Y dentro de las ideologías progresistas entran las que se separan de estas percepciones o sea, la realidad, el logocentrismo, y se lleva a un antropocentrismo o un existencialismo, dejando de lado la postura católica o deísta o cristiana en este caso, y es por eso que nosotros vemos que generalmente las marchas feministas acaban en una catedral, ¿no? Pintarrajeando la catedral o destruyéndola, porque precisamente es el enemigo que ellos consideran, ¿no? El viejo orden.
Nosotros hablamos de viejo orden y nuevo orden porque en los discursos de la ONU, por ejemplo, el presidente Arce Catacora, él dice que estamos ante un nuevo orden multipolar, ¿no? Esta multipolaridad es sinónimo de la culturalidad, de lo plurinacional, lo pluriétnico. Todo tiene que ser vasto, tiene que ser multi. Entonces, esto es para eliminar las barreras nacionales y que se eliminen los estados-nación y se forme este nuevo orden multipolar en el que incluso muchas verdades conviven entre sí, como ser el caso de una religión única, como sería la nueva era, ¿no? Entonces, en el caso del presidente Arce, que hace mención al nuevo orden multipolar, no lo hace solo él, sino esto data desde el presidente Bush, donde ya se empieza a hablar un poquito más en discursos sobre el nuevo orden mundial. Entonces, este nuevo orden no se puede entender sin antes entender el viejo orden, y precisamente de eso es lo que yo hablo en el libro, ¿no? Explico toda la estructura que se formó en el viejo orden, por qué está caracterizado, en qué se creía, los 3 pilares fundamentales de lo bueno, lo bello y lo cierto, y la postura un poco del término católico, ¿no? Porque católico significa universal, y ese principio de ir por el mundo a ser discípulos a las naciones, etcétera, se entiende como una globalización de la cristiandad en sí, ¿no? Entonces, precisamente ese viejo orden es el que se quiere atacar con estas nuevas ideologías que son progresistas, que tienden a formar este nuevo orden, dejando de lado el viejo que ellos consideran retrógrado o oscurantista. Porque para ellos existe una época oscura y la época iluminada que nace con la Ilustración en la época de la modernidad, ¿no? Entonces siempre tienden a ver todos los valores occidentales que recibimos, ya sea del cristianismo o de los griegos, como algo retrógrado que se debe dejar atrás. Entonces eso tiene que entender un poquito la gente. Yo sé que a veces aburre un poco hablar de filosofía, pero es imposible entender este nuevo orden mundial sin antes comprender el viejo, ¿no? Se tiene que entender primero qué es lo que se está dejando atrás. Muy cierto. Y claro, y identificarlo como antihumano, ¿no? Que en realidad es antihumano, va en contra del humanismo, un pensamiento que parte, bueno, como desde la época, que parte en la época del Renacimiento como el humanismo rescatado desde la antigüedad, que quieren destruirlo para reemplazar el centro, que es el humano, por un colectivo. Eso igual es súper interesante y súper importante que lo busquen en este libro y lo consigan, porque no solamente quien es joven tiene que aprender estas cosas, porque inevitablemente ahora se lo enfrenta esto en las fiestas, en las amistades, en las relaciones de pareja, en los grupitos de chat. Y no solamente los jóvenes, son los padres, porque los padres que no educan a sus hijos van a dejar que sus hijos sean educados por Miley Cyrus, sean educados por Bad Bunny, sean educados por estos personajes de la moda que están inundando la cultura y metiendo ideas progresistas en la cabeza de los chiquitos, teniendo después resultados nefastos, con que le sale un adolescente de 14, 15 años que quiere cambiarse de género. Y si el padre lo llama a la reflexión, en otros países ya se está viendo, los meten a la cárcel a los padres. O sea, es algo que no es inventado, es realmente fuerte lo que está pasando. Y esto que lo vemos desde lejos, lo vemos como algo medio extraño, como nuevo, para los jóvenes, los adolescentes, es algo sumamente cercano. ¿Por qué? No, tal vez tú nos podrías comentar, Donay, cómo lo ves esto en Radio Libertaria, en el programa sobre cómo se tiñen los chiquitos su pelo, cómo se ponen aretes, cómo se disfrazan, cómo se rapan. Esto lo ves en los medios de los más jovencitos, de la gente que está conociendo el mundo, que están metiéndose estas ideas a la cabeza, se están rapando, pintándose, están lo que llamaría deconstruyéndose. ¿Lo ves así también? Claro que sí, nosotros vemos, por ejemplo, generalmente este tipo de políticas, las banderas, las insignias que tiene el globalismo, por ejemplo, la bandera LGBT, están direccionadas a los niños, ¿no? Los colores, etcétera. Uno pensaría, no, que todos esos colores de la bandera LGBT representan los géneros, pero en realidad no es así. Las banderas en la década del 60, 70, incluso la Huipala comparte ese año de creación entre esas fechas, donde
representan el globalismo, ¿no? Todas las políticas, las insignias que generalmente ya tenemos una Se nos ha estructura. caído. Está ahí. Ahí está, volviste. Ya. No sé dónde me quedé, si se cortó o En, continúo nomás. en Sí, en la sí, agenda continúa. globalista, en el arco iris, Ok, entonces todas estas políticas están direccionadas a los niños. ¿Por qué? Porque generalmente las personas mayores que ya tienen un pensamiento crítico ya establecido, entonces ya no les importan y están generalmente este ataque constante a los niños, ¿no? Es por eso que vemos en las currículas escolares, etcétera, todo este tipo de políticas progresistas, de despatriarcalización, feminismo, todo va direccionado a los niños. Pero yo veo, he visto algo muy esperanzador, la verdad, en este último tiempo, que son los más niños que están rechazando este tipo de ideologías porque ven, es como que está mudando de generación y son sus padres los que manejan TikTok o son sus padres los que se están tiñendo el pelo o son personas que ya están pasando el umbral de la adolescencia. Entonces estos jóvenes, que son niños todavía, que no han pasado el umbral de la adolescencia, están viendo con rechazo todo este tipo de políticas progresistas y eso realmente es esperanzador porque vemos que puede ser que esto se mejore y haya futuro, ¿no? Para los niños. Entonces, generalmente el sector adolescente es el que es más atacado y es lo que a veces el politólogo Agustín Laje lo plantea en la sociedad adolescente, ¿no? En el que se quiere llevar a los adultos al comportamiento inmaduro de los adolescentes y a los niños hipersexualizarlos como en la edad adolescente. Entonces, nosotros vemos este tipo de paralelismos con los niños y con la sociedad adolescente, pero el centro lo central en el globalismo son los niños. Es por eso que un capítulo del libro es Van por tus hijos, ¿no? Hago una comparación en una figura retórica del flautista de Hamelin. No sé si conocerán la historia del flautista de Hamelin, que es Sí. controla las ratas, ¿no? Y después vuelve por los niños y los niños lo siguen Sí. lo siguen. Entonces, generalmente utilizo este tipo de figuras retóricas para que se entienda un poquito mejor temas filosóficos o políticos un poco más complejos y así todos puedan comprender de una manera certera la política progresista. Y es así. Entonces, yo tengo esa esperanza en los más jóvenes, en los niños, pero sí me da mucha pena, siento mucho dolor al ver toda esta sociedad adolescente, todas estas personas que se someten a cirugías, ¿no? Que son prácticamente sacadas de Frankenstein, de Mary Shelley, parecen, ¿no? Y veo cómo están siendo protegidos por los organismos internacionales, por ejemplo la OMS, que promociona abiertamente las cirugías de cambio de sexo, los tratamientos hormonales. Son procesos que destruyen totalmente la salud de las personas, de los niños. Son incluso, uno diría, bueno, ya tienen 18 años y pueden hacer con su cuerpo lo que quieran, ¿no? Pero estamos hablando de niños, de adolescentes, de personas de 14 años, de 12. Yo tengo información, por ejemplo, en el libro cito que los tratamientos hormonales y las cirugías de cambio de sexo ya se están haciendo desde los 12 años, ¿no? Incluso cada vez el progresismo es que progresa cada vez más en edades, así como en el tiempo del aborto, cada vez son unas 2, 3 semanas, 4 semanas hasta que llega a los 9 meses, y en este caso, en el caso de las políticas progresistas, igual avanzan, ¿no? En la edad. Cada vez un niño de menor edad y menor edad. Entonces avanzan en todo este tipo de sentidos y es por eso es la raíz del progresismo, ¿no? Porque siempre progresa. Entonces los derechos se interpolan y ya no se defiende el derecho a la vida, ¿no? Se defiende el derecho a la muerte, ya sea mediante el aborto o la eutanasia, ¿no? Porque con el aborto los padres aprenden a matar a sus hijos y con la eutanasia los hijos aprenden a matar a sus padres y es algo muy triste. Y es esto que se está promocionando por todos estos organismos internacionales. Sí, y sabes que tocando un poco el tema de los niños, lo que tú dices, van por tus hijos, eso es impresionante. Puede ser, mira, a ver, yo tengo una relación y ahí, bueno, te voy a dejar también para que tú puedas explicarlo más. A mí me preocupa mucho, si bien la malla curricular, por ejemplo, ya tocando un poco el tema de Bolivia, la malla curricular la hemos logrado frenar a principios del año pasado, del 2023 porque querían poner, ¿no? Toda la currícula, cambiarla, ponerla, enseñar qué era el feminismo, la ley 348, y hablar todo desde la perspectiva de género, ¿no? Pero hay una cosa que sí, bien, digamos, yo veo que en los colegios
no han ingresado así como tal la currícula, como la dictaba el Estado, ¿no? Porque el gobierno de Luis Arce quiso imponer esa malla curricular y se levantaron todos los maestros, no tanto por el tema de ideología de género, sino por el tema de robótica, por esas cosas de que decían iban a quitar espacio a los que enseñan matemáticas, física, química, ¿no? Pero de alguna manera sí ha entrado muy fuerte, porque por ejemplo yo veo, no voy a decir escuelas ni colegios por ética, pero veo colegios, por ejemplo, que hacen los simulacros de la ONU, y te estoy hablando de chicos de 14 años, ¿no? Eh, donde vienen y te dicen, mira, mi tema me ha tocado lo que opina, digamos, medio, no, por ejemplo, Irán sobre el homosexualismo, y ese es mi tema de debate. Me ha pasado a mí, Donay, me ha pasado a mí, eh, obviamente con mi hija, ¿no? Y obviamente, si tú tienes, digamos, personas que defienden el progresismo, padres que defienden el progresismo, los confunden así a los niños. Entonces, obviamente yo, en mi forma de pensar, explicando a mi hija precisamente, diciéndole o sea, que realmente ella no debería estar tocando estos temas aún, que ella va a formar su criterio más grande, pero es como algo que los mismos colegios imponen, ¿no? Entonces, toda esta ideología, esta verborrea, como digo yo, ha entrado muy desmesuradamente en los colegios, no solamente en los colegios privados, sino también muy fuerte en los colegios públicos, eh, porque y además no tienen un control del papá ni de la madre, ¿no? Entonces, yo creo que están atacando una nueva generación más bien, ¿no? O sea, yo no sé si los más chiquitos quizás estás refiriéndote a niños de 7, 8, 9 años, pero los niños de 14, 15, 16 que yo he ido viendo, más bien están queriendo adoptar, están con ese buenismo de decir, no, mamá, está bien que exista la autopercepción, si una persona no se siente cómodo con su sexo, porque viene del colegio así, ¿no? El crimen aquí son los profesores, no sé qué opinas tú, ¿no? Los docentes que van haciendo esa transmisión de conocimiento a los chicos, donde ya se han olvidado de que el colegio es un tema de instrucción, ya no es un tema de adoctrinamiento, ¿no? Eso, el colegio tiene que enseñarte matemáticas, física, química, etcétera, ¿no? Y no meterse en estos temas que son de valores muy tuyos, de muy de la familia, ¿no? Yo veo, la verdad, que los niños están siendo bombardeados por todos lados. O sea, entran al colegio y la maestra ya les está enseñando. Salen del colegio, miran TikTok y en TikTok ya se está hablando de eso. Apagan el celular, se ponen a ver televisión, ponen Nickelodeon y en Nickelodeon sale un drag queen bailando y etc. Entonces están siendo bombardeados de todos lados por todo tipo de estímulos. Entonces lo que se quiere es normalizar este tipo de comportamientos que son anormales, ¿no? Y lo que yo veo es que los docentes, los profesores en las universidades, ellos son también, por alguna manera, así decirlo, adoctrinados por la currícula. Ellos pasan cursos y ONGs también les dan charlas. Y casualmente todo lo que se quiere imponer nunca es nada bueno, ¿no? Siempre, eso es lo más curioso, ¿no? Que todo lo que se impone siempre es algo que destruye a la familia, algo que es LGBT, que es algo malo, pero nunca las políticas que te obligan a enseñar en la currícula son cosas buenas, ¿no? Siempre es lo malo. Entonces uno ve que realmente el mundo o todas las organizaciones, la política en general está sesgado hacia un lado, hacia la izquierda, hacia el progresismo. Entonces lo que nosotros podemos hacer para frenar todo esto, los padres de familia lo que pueden hacer es formarse, no hay otra manera. Entonces si el padre no sabe, entonces al hijo le van a lavar el cerebro. El maestro le va a enseñar lo que el padre no le enseña. Y si el padre no sabe que siquiera si existe una currícula escolar o no sabe que o nunca agarra el texto de su hijo y se pone a leer qué te están enseñando hoy en el colegio, entonces nunca se va a dar cuenta de que lo están adoctrinando. Y va a llegar un punto en que va a llegar a la adolescencia y va a estar totalmente cooptado por estas ideologías, que es lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo. Y es lo que está pasando, lo que tú me dices, ¿no? Que niños de 14, etcétera, no hay que tener la mente abierta, no hay que ser dogmático, esa mentalidad cerrada. Si ellos ven que los famosos, los artistas, sus cantantes preferidos, ven que los jugadores de fútbol, porque ya ni siquiera en el deporte,
Uno entra, ve un partido de fútbol y están los futbolistas arrodillándose ante Black Lives Matter, están los futbolistas con los cintillos arcoíris, están los banderines de los corners con arcoíris. Entonces, después los futbolistas empiezan a llorar en las cámaras, a decir que existe racismo, discriminación, y muchas otras cosas, ¿no? Que incluso en el deporte. Uno entra a ver las Olimpiadas y están hombres compitiendo contra mujeres, hombres ganándole a mujeres en alzamiento de pesas. Entonces, ni siquiera el deporte, que era el único lugar donde no habían penetrado estas ideologías, vemos que ahora sí han penetrado todos los lugares que son posibles, ¿no? Están destruyendo todo lo que se pueda destruir. Y claro ejemplo lo vemos en las Olimpiadas. En esta inauguración fue prácticamente una propaganda progresista, donde vimos que en vez de mostrar deporte o este alzamiento hacia el físico, hacia el entrenamiento, etc., lo vimos cargado de ideología de la Revolución Francesa, de personajes que se besaban, LGBT, banderas, etc., el culto al feísmo, a la gordura, en vez de resaltar el ejercicio. Entonces, prácticamente lo que vimos en los Juegos Olímpicos es el descaro que tienen los globalistas en decirnos en nuestra cara lo que estamos haciendo, ¿no? Y ya sería el colmo que nosotros no nos demos cuenta de eso. Incluso la Además, figura... además que no tiene nada que ver, ¿no? No tiene nada que ver el drag queens con atletas que han pasado su vida entrenando para ser deportistas. O que digan que la mujer es oprimida por el hombre y ponen a esta boxeadora italiana con un hombre de cromosomas XY, o sea, biológicamente hombre, que en 46 segundos la ha sacado del ring, de la competencia, o sea, es hasta irracional. Como lo que decías exactamente, te dicen que tengas mentalidad abierta y lo que te están diciendo por debajo con eso es, no hay ninguna verdad, porque son enemigos de la razón. Buscan desconectar, separar la realidad de lo que uno siente, ni siquiera de lo que uno piensa, porque no piensa. Buscan desconectar la realidad de lo que uno siente, porque si sienten de una forma o de otra forma, cambian la realidad. Esa es la mentira que les dicen, sobre todo a los chiquitos, y los hacen cambiar de género, y es realmente grotesco, es burdo lo que hacen, y no queda más que informarse. Yo diría que estamos ante una dictadura, ya no de talante de mano dura, sino una dictadura de pensamiento, ¿no? Que a través del lenguaje se manipula tanto el lenguaje que las personas pierden la capacidad de pensar razonablemente, porque los términos están intercambiados, ¿no? Entonces, como es una dictadura del lenguaje, de la lengua, por así decirlo, George Orwell en su libro habla sobre la neolengua, entonces la gente no ve los barrotes. Entonces, como no ve los barrotes, es muy, pero muy difícil escapar. Por ejemplo, en la dictadura venezolana uno lo ve a Maduro, sabe que es un dictador, sabe que a la población no la deja ser libre, tiene el país destruido, pero cuando la dictadura es ambigua o abstracta o inmaterial o intangible, entonces es mucho más difícil darse cuenta de esto, y eso es lo que le está pasando generalmente a estos adolescentes, ¿no? Que ellos ven, piensan que es tener la mente abierta o que no hay nada detrás de eso, pero lo que está detrás es una dictadura de pensamiento que les impide pensar mediante la razón. Eso es la cultura de la censura, ¿no? Y es verdad lo que tú dices, la dictadura del pensamiento, porque además si tú atacas, digamos, a uno de sus ídolos, digamos, de música, todo eso, te atacan a ti, ¿no? Te atacan a ti, tratas de hacerles ver, no, esa persona, digamos, está promoviendo y te dicen, no, lo que pasa es que estás obsoleta. Y es lo que tú decías al principio, ¿no? Cómo esta agenda ha logrado destrozar esa parte, digamos, porque incluso gracias, yo creo, a esta agenda hay un separatismo más fuerte entre padres e hijos, ¿no? Porque ya, como tú dices, las redes sociales son tan invasivas, estas plataformas como TikTok, Instagram, etcétera. Ay, se nos fue. Ahí está volviendo. Ahí estás. Son tan invasivas que al final acabas en una pelea campal entre generaciones, ¿no?
Y no sé si tú, si quieres ampliarlo un poco esto, yo veo una diferencia bien fuerte entre los millennials, la generación Z y la generación alfa, ¿no? O sea, me gusta hablar mucho de generaciones porque tienen ciertos matices que los caracterizan, ¿no? Tú ves a los millennials que son súper, así hasta medios hippies, ¿no? Medios hippies. Yo sé que Hernán es millennial, pero es un millennial extraño, no sé, quizás tú también, yo ya no, yo soy generación X. Y la verdad que veo yo esa ruptura entre las tres generaciones, incapaces de poderse comunicar, incapaces de poder llegar y peor con mi generación, ¿no? Que es la generación un poquito más conservadora. Ahora, obviamente, la gente piensa que el conservadurismo es un señor de sombrero de copa que está con su libro y con su crucifijo exorcizando a todo el mundo y todo es pecado y blasfemia. No entiende la gente lo que es la palabra conservadurismo. Pero bueno, eso podemos tocar en otro programa. Pero yo veo una ruptura muy fuerte de eso. Y ahí es donde creo que está viendo el problema, porque mi generación es bien difícil que se comunique con la alfa, ¿no? Y explicarles y decirles. Y no solamente con ellos, yo los veo más centrados a esta generación Z, que son más o menos los que tienen 21, 25 años, 18, no sé, mucho más ubicados. Es impresionante cómo esa generación, porque yo tengo un hijo de 21 y una hija de 14 y veo su diferencia. Mi hijo de 21 más sus amigos y sus amigas, si bien sí las chicas son relativamente bastante feministas, pero son mucho más pensantes en el tema sobre la igualdad ante la ley, ¿no? Y de hecho ahorita está viendo o están impulsando muchos liberales desde de esa generación. Y no veo tanto así de los de 35 para arriba, ¿no? 30 para arriba, que son más buenistas que el ecologismo, que estas agendas globalistas, que el aborto es un derecho y no es un tema que debería ser penalizado, ¿no? No sé si tú ves algo parecido. O sea, yo veo una ruptura de las diferentes generaciones muy fuerte, lo que no pasaba quizás antes, ¿no? Sí, existe, lo que dice es muy cierto, existe una ruptura, un corte con tijera. Uno puede ver hace 5 años el contenido que salía en la televisión y todavía las películas tenían una carga moral bastante considerable. Yo, por ejemplo, podía ver los dibujos que veía cuando era niño, entonces me enseñaban valores, etc. Pero de mi generación a la otra generación, vemos que el contenido cambió, pero de manera abismal en tan poco tiempo, ¿no? O sea, no fue de una manera progresiva poco a poco, sino fue un corte con tijera y prácticamente eso fue lo que vimos con la llegada de la pandemia, cuando se aceleró el streaming. Generalmente el tipo de contenido que se hacía en TikTok antes era tratado a burla, todas las personas que hacían ese tipo, algunos bailes en TikTok o el contenido que se hacía en TikTok era discriminado, era tratado de tonto. Ahora, por ejemplo, se ha llegado a normalizar ese tipo de contenido y lo que hace TikTok es que la cultura de la instantaneidad te quita, te quita la capacidad de leer, ¿no? De tener razonamientos un poco más, que llevan un poco más de tiempo, por ejemplo, leer un libro. Siempre las características para llevar a un pensamiento crítico, por ejemplo, la generación de YouTube, etcétera, todavía veía un video que era largo, podría durar 10 minutos, 20 minutos, hasta media hora. Ahora las generaciones ven videos de 15 segundos, etc. Entonces no se puede aprender nada en 15 segundos y están perdiendo esa capacidad, esa pasividad para llegar a aprender. Entonces si se aburren con un video de 15 segundos, entonces leer un libro de 200 páginas, intentar leer esto, entonces le va a ser mucho más difícil. Y lo que hace este tipo de contenido instantáneo, que son 15 segundos, en los que no se puede ni siquiera hablar o decir algo coherente. Por ejemplo, a mí lo que me pasa es que yo generalmente tengo contenido en Instagram y hago videos a veces cortos, a veces de 1 o 2 minutos, y siempre que quiero expresar alguna idea un poco más académica, algo más detallado, etcétera, entonces no puedo subir el reel porque no tiene vistas, la gente se aburre y lo quita. Entonces lo que está creando TikTok y este tipo de contenido es crear contenido instantáneo que solo estimule lo físico y no estimule lo mental. Entonces, como no se puede decir nada y no se puede comunicar nada en 15 segundos, entonces lo único que se suben son bailes,
Por ejemplo, vemos chicas bailando, etcétera, y se estimula lo sexual y no lo mental, ¿no? Y eso es prácticamente lo que estamos viendo en todo este tipo de contenido, que se está hipersexualizando a toda una generación y aparte se la está idiotizando, por así decirlo, porque al final no van a aprender nada y el contenido que quieran leer o que alguna vez quieran agarrar un libro para poder leer, por más de que ellos tengan ganas de leerlo, les va a ser demasiado y muy, muy pesado leerlo. Entonces, este cambio de generaciones que nosotros tenemos, primero el contenido, el mejor contenido obviamente es un libro, ¿no? Escrito, leer para pensar. El contenido de video, por ejemplo, un video de YouTube, nosotros tenemos un estímulo visual y tenemos también un estímulo auditivo. Por eso es que los podcasts son mejores que los videos, porque nosotros podemos crear una imagen mental de lo que vemos. Cuando vemos el video, tenemos el estímulo visual y el auditivo. Y cuando ya tenemos un video de TikTok, ya tenemos el estímulo visual, auditivo, pero ya no tenemos lenguaje, ¿no? Entonces, generalmente esta estructura de lenguaje es la que se quiere atacar y eso yo toco un poco en el tema del libro, en la deconstrucción, ¿no? Que siempre habla del lenguaje, de construir el lenguaje. Y bueno, vemos que toda esta sociedad se está creando, se está formando con este tipo de contenido, que es instantáneo. Sumamente de Dale, acuerdo. Hernán, para empezar a ir Este, cerrando, porque realmente este programa podemos hacer un segundo programa, porque hay cosas muy importantes que hablar, por ejemplo, la teoría queer, un montón de cosas que no sé si tú las tocas en el libro, pero sí me gustaría que ampliemos el programa con otros temas, porque es muy importante que la gente escuche este tipo de programas. Hay muy pocos en Bolivia, son muy atacados, pero son totalmente ciertos, ¿no? Dale, Hernán. Sí, de acuerdo. Bueno, y lo que decía Donay, esta parte del pensamiento, se está sobreestimulando a los chiquitos. Quería complementarlo esto, porque me parece súper interesante, cerrando el programa. Me parece que están sobreestimulando a los chiquitos y como decía Donay, no están permitiendo que se desarrollen cognitivamente. Y si eso se le suma estas ideologías donde se ataca el pensamiento razonado, el pensamiento articulado, de, el pensamiento y el argumento articulado, sustituyéndolo por lo emocional, es decir, cómo se sienten, cómo se perciben, cómo sienten las cosas con las que se rodean antes de pensar, están destruyéndola a esa persona, a ese niño, el pensamiento crítico y le van a provocar un daño muy grande cuando sea mayor, porque después no van a poder superar ni siquiera emociones de rupturas sentimentales, problemas de despido de su trabajo, que pasan, que la generación de cristales es como si estuvieran prefabricándose estas generaciones. Y con lo que decías también de lo que le llamo el analfabetismo digital, donde los chiquitos están naciendo en estas tecnologías, pero los mayores, ya no hablar de los abuelitos, recién han adoptado esto a su vida, el celular, el WhatsApp, pero los chiquitos han crecido con las redes sociales, con lo que es sacarse fotos, grabar, mandarse audios, hablar de canales, de TikToks. Entonces, si uno no se acerca a las tecnologías para poder enseñarles a los niños, se está muy lejos de poder entenderlos. Me ha parecido un programa increíble, fenomenal, interesantísimo. Estoy sumamente feliz y emocionado de tener a un boliviano, alguien de mi propio país, que escriba libros de este nivel, de esta categoría, y se tenga una referencia a nivel internacional para aprender y para hablar de estos temas. Y bueno, no sé qué más añadir, que por favor hagamos un siguiente programa. Claro que Carola, sí, cuando ustedes deseen, yo estoy disponible. No, agradecerte, Donay, porque como te digo, estos programas que son de un poco para concientizar a la gente, para que la gente se dé cuenta dónde estamos siendo con este nuevo orden, ¿no? Hacia dónde nos están llevando, hacia dónde están llevando a nuestros hijos, hacia dónde están llevando a la juventud. Y sobre todo, porque también no dejo de lado, mi generación es súper fregada. Mi generación creo que es la generación más feminista, ¿no? Son las personas que son más entre ellas, o sea, que dicen somos las más altruistas, las más resilientes, ¿no?
y te lo digo porque formo parte no, me he ido saliendo de los grupos porque no te dejan pensar de manera diferente. Es impresionante esa dictadura del pensamiento, ¿no? Al final he acabado teniendo más amigos hombres que mujeres. ¿Por qué? Porque precisamente está pasando, o sea, si mi generación está así, imagínate la transmisión que le estamos haciendo a a los que nos están, o sea, a los que le estamos antecediendo, ¿no? A nuestros sucesores, a nuestros hijos. Eh, por eso digo, es muy importante que los padres o las personas que están a cargo de niños se den cuenta del daño que les pueden hacer a los chicos si es que no tienen una guía, ¿no? Ese es el tema de hipersexualizarlos. ¿Por qué es tan importante que la educación sexual integral no entre a las escuelas, a los colegios? ¿Por qué es importante que conserven los valores que dicta su familia? Adelante, adelante, Donay. Perdón que te corte, pero No, justo dale. el tema de la educación sexual, generalmente los padres de familia dicen, claro, es mejor, yo no tengo tiempo para educar a mi hijo y es mejor que el colegio le enseñe para que no hayan embarazos no deseados, etc. Pero en el libro yo toco varios estudios y se ve que esta educación sexual es todo lo contrario, ¿no? En vez de reducir los embarazos no deseados, lo que hacen es Claro. hipersexualizar niños y que comiencen su vida sexual a cada vez edades más tempranas, ¿no? Y que se embaracen cada vez más y que tengan enfermedades de transmisión sexual cada vez más. Entonces, es totalmente lo contrario, es cuando vemos igual políticas que quieren ayudar a la mujer, como la Ley General del Trabajo. Entonces, en vez de ayudar a la mujer, la terminan perjudicando, ¿no? Y eso es lo que vemos siempre en todas las políticas progresistas. Una supuesta buena intención que al final termina por destruir lo que se quería, ¿no? Es un efecto totalmente contrario. Eso es bien importante lo que dices, cómo las leyes están limitando a las mujeres en todo aspecto. Y las mujeres siguen avalando eso, no siguen defendiendo eso. Es por eso que ven, mi pelea es muy frontal, es muy fuerte, tengo ataques muy fuertes, pero me he dado cuenta y ahora sí, yo te puedo decir en ese aspecto, me siento muy feliz porque al principio cuando yo hablaba sobre estos temas, tenía una cantidad de gente, de hates, como se llama, ¿no? Las personas odiadoras que me atacaban, hoy ha disminuido. Y donde me he dado cuenta, cuando hemos empezado a hacer los primeros plantones de la ley 348, el 70% son mujeres que van a marchar y dicen, ¿cómo puede ser que sean tantas mujeres si supuestamente esta ley es una ley que defiende a la mujer? No, no defiende a la mujer. ¿Por qué? Porque la gran parte de la cantidad de las mujeres, porque es mínimamente las mujeres que odian al hombre en toda su esencia y que dicen que el macho opresor eres tú, además desde que naces el hombre es violento, son muy pocas. Tú en esta marcha conoces a mujeres que están defendiendo padres, hermanos, abuelos, tíos, hijos, ¿no? Tenemos tenemos un grupo que somos más de, ya estamos abriendo el séptimo grupo de esto, que son grupos que obviamente para acobijar a todas estas víctimas. Me atrevería a decirte que de más de 2.000 personas que somos, 1.200 deben ser mujeres, obviamente, y víctimas hombres. Pero todas estas mujeres clamando justicia por sus hijos. Por eso digo que estas ideologías, esta ideología de género que ha dado impulso a esta ley, además, a esta ley maldita, que es una ley copia fiel de otros países, está destrozando a la mujer, no nos está favoreciendo nada. Gracias a esta ley yo he escuchado a empresarios, amigos, decir, yo no contrato mujeres, Exactamente. no, Pues yo no les no conviene. contrato mujeres. O sea, una ley que supuestamente quería darle trabajo a la mujer la termina por dejarla desempleada. Es así. Y eso es grave, porque no todas las mujeres somos así, ¿no? Hoy me estoy dando cuenta que la gran cantidad de las mujeres están empezando a defender a los seres que aman, que son los hombres, ¿no? Y es como alguna vez que hablaba con una amiga, que discutía, yo le decía, yo soy tan mujer que amo a los hombres, porque he tenido un gran padre, tengo un gran hijo, tengo un gran marido y tengo un gran hermano, ¿no? Entonces, de ahí vienen los vacíos. Por eso este tema es tan amplio para hablar. En una segunda podemos hablar sobre estas teorías, hablar sobre la ley 348, que ahorita está candente en Bolivia, se ha parado un poco por los problemas sociales, pero va a volver con fuerza a finales de este mes tenemos la segunda mesa de trabajo para la observación a esta ley y va a ser muy importante porque vamos a empezar a salir en todos los medios y seguramente tú conoces mucho de eso también, ¿no?
Sí, sí. No, y agradecerte por todo el trabajo que están haciendo, ¿no? Con esto de las leyes no es fácil, eh, a dar la batalla cultural en esta época y agradecer a tu programa, agradecer a Hernán, agradecerte personalmente porque es muy difícil, ¿no? Es muy difícil y requiere que nos formemos, requiere que estemos siempre, están informándonos, etcétera. Y bueno, hablar de estos temas que generalmente la gente no se anima a tocar o no tiene conocimiento, ¿no? Es un trabajo realmente que ayuda demasiado a nuestro país, así que agradecerte de mi parte por todo el trabajo que están haciendo, por todos los programas que hacen. Y bueno, ¿no? Yo feliz de estar acá. Adelante, Hernán, tu despedida. Bueno, va a ser hasta la siguiente, Donay. Ha sido un gran programa y nos has abierto la mente, pero así Mucho increíblemente más. con todos estos temas. Ya tenemos algunos instrumentos y recursos para poder pelear con las personas que uno discute a día, que uno se encuentra y tratar de ayudar y abrir los ojos a quienes no lo saben. Gracias por todo y gracias a ti también, Carola. No, más bien gracias a ti, querido Hernán. Gracias, Donay. Antes de irnos, Donay, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son tus redes? Por favor, sería bueno para que la gente sepa dónde podemos encontrar el libro, todos esos pequeños detalles antes de cerrar el programa. Pueden encontrarme en Instagram como Radio Libertario Oficial, esa es la página que tengo más seguidores, somos alrededor de, creo que ya vamos a pasar los 300.000 en todas las redes. Y pueden buscarme igual en mi canal de YouTube, que recién lo estoy abriendo, como Donay de la Cerda en YouTube, así como se escribe mi nombre ahí en pantalla, así lo pueden buscar y pueden seguirme por ahí. Generalmente en Instagram estoy más activo y ahí voy a estar publicando las fechas de publicación del libro para que los puedan estar adquiriendo. Radio Libertaria Oficial, ¿has dicho? Oficial en Instagram. Ajá. Sí, es que estoy entrando justo. Wow, te estoy siguiendo. Listo. Mil gracias, Donay. Gracias, Hernán. Gracias a todas las personas que nos han visto. Este programa va a estar colgado en YouTube. Muy pronto vamos a empezar a bajar todos los programas que tenemos. Y bueno, es hasta una siguiente. Agradezco a todas las personas que se han conectado, a todas las personas que me han escrito diciéndome que por favor les pase el link para que lo podamos reproducir el programa. Estoy pasando en este momento a varias personas que no han logrado entrar, pero agradecerte una vez más. Gracias, Hernán, a ti, Ernesto, que está detrás de controles. Y nos vamos despidiendo hasta una siguiente que te aseguro que vamos a estar muy pronto porque se nos viene este tema de la ley que te digo, 348, y es muy importante que podamos reflexionar cómo estas leyes están poniendo en desventaja a la mujer, siendo que supuestamente nosotros queremos llegar a una igualdad ante la ley, nos está poniendo en desigualdad, con ventajas y privilegios que no son necesarios. Gracias, querido Donay, hasta la próxima y hasta el jueves, que vamos a ir dando un pequeño adelanto, vamos a hablar con un empresario boliviano que ha creado la planta generadora de diésel. O sea que no se pierdan el siguiente programa.